tenemos un invitado especial también. Digo especial porque muy pocas veces se conversa con un ministro de Energía y de Recursos Naturales No Renovables y con un profesional de vasta experiencia en el medio, en la actividad. Me refiero al ingeniero Juan Carlos Bermeo, que tiene muchos años en la actividad. Yo recuerdo que nosotros tuvimos el OCP, el tubo Oleoducto de de crudo pesado. transporte, Mm. de los de los transporte De crudos pesados. del crudo pesado, que fue muy debatido y se logró esto gracias a la decisión política. Así de sencillo. Y yo entiendo que el ministro Bermeo estuvo en ese proceso y esa es la consulta personal que le hago. Antes le doy la bienvenida y le agradecemos a nombre de los oyentes de Huancavilca 830M de estar con nosotros acá para evacuar algunas inquietudes que tenemos de parte de la comunicación. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Clever, buenos días, Luis, buenos días. Qué gusto saludarlos, es un placer estar aquí. Y como usted lo ha dicho, ya son algunos años, algunas canas de experiencia en esta materia. Y usted me ha hecho recordar unos episodios muy interesantes de mi vida profesional cuando al frente de la Dirección Nacional de Hidrocarburos en aquel momento y el ministro Pablo Terán, tuvimos el agrado y el gusto de desarrollar un proyecto que hoy por hoy ha significado una gran aporte a la industria hidrocarburífera, pero no solamente a ella, sino al país entero. Fíjense ustedes que el OCP es el primer proyecto de inversión privada, 100% privada. Y en aquel momento hablábamos inicialmente de 1.200 millones de dólares y acabó costando algo alrededor de 1.400 millones de dólares. Y el próximo año, más bien dicho, el año 2023, a finales del año 2023, toda esa infraestructura, toda, en las mejores condiciones, será transferida al Estado ecuatoriano y a partir de noviembre de ese año, 2023, será de propiedad del Estado ecuatoriano esa infraestructura enorme. Y como usted lo ha dicho, Clever, esa fue una infraestructura muy debatida, muy cuestionada a momentos porque no se llegaba a entender, y nunca creo que se entendió, que todo el riesgo de la inversión la asumía el privado, que el Estado ecuatoriano, como efectivamente ocurrió hasta el día de hoy, no ha puesto un solo dólar en esa infraestructura y más bien ha recibido ingresos por concepto de transporte de ese tubo. Yo creo que hay que destacar que la permanencia en el tiempo, cerca de 20 años ya, de ese modelo contractual de inversión privada, en donde el Estado, insisto, no puso un solo dólar, es un modelo ejemplar, que cuando se hacen las cosas bien, que cuando se hacen las cosas por el lado derecho, como dice la gente, perduran en el tiempo y lo único que hacen es brindar seguridad jurídica, garantía y indiscutiblemente recursos para el Estado ecuatoriano. Y yo recordaba, ministro, este debate, como siempre en el Ecuador, pues, palo porque bogas y palo porque no bogas. Y de alguna manera estos problemas o incidentes que se crearon en el entorno eran porque alguien o algunos querían que el cuerpo de ingenieros del ejército haga la obra, que incluso daban valores de 500 millones y estas cosas. Pero ¿quién tenía que eh, invertir? Era el Estado. Y usted lo ha dicho claramente. Esto 100% fue una inversión privada. Ellos apostaron
al Ecuador. Y mire usted que el OCP, aparte de que fue una gran obra, contribuyó al crecimiento económico. Yo recuerdo que un ya expresidente dijo que él había hecho crecer el Producto Interno Bruto por su política económica. No, no fue así. Fue por la gran inversión que hubo desde la construcción de esta obra que se llama el OSP. ¿Estoy en lo cierto o no, ministro? Totalmente correcto, muy, muy correcto. Y vale la pena mencionar que cuando se presentó ante el Congreso Nacional, que así se llamaba en aquella época, el ministro Terán en 2 comparecencias y luego estuve yo al frente de esas comparecencias de lo que se llamaba la Comisión Permanente del Congreso Nacional, que era una especie de congregación de delegación de algunos diputados, que así se llamaban en aquella época, que sumaban de algunos partidos políticos, una especie de mini congreso. Yo fui interpelado ahí precisamente por decidirnos en aquel momento como ministerio a la construcción de esta obra. Yo recuerdo que fue difícil, fue duro, hubo mucha oposición política, agresiva, en cuanto a que no nos creían las cifras. Cuando hablábamos nosotros de inversión de 1.200 millones, fíjese que estamos hablando 20 años atrás, 1.2 billones de dólares era muchísimo dinero y hasta el día de hoy es muchísimo dinero. No nos creían las cifras. Cuando hablábamos del impacto fiscal respecto de la generación de impuestos, no solamente IVA, no solamente impuesto a la renta, y de derechos arancelarios y actividades conexas a las economías locales, al inyectar 1.400 millones a lo largo de 510 kilómetros desde el Lago Agrio hasta Balao, parecían cifras fantásticas, sacadas de alguna película de ciencia ficción. Yo estoy absolutamente seguro, lastimosamente no tengo las cifras a la mano, no las he pedido, pero estoy absolutamente seguro que nuestra previsión inicial fue superada. Y tengo una cifra en la cabeza que todavía la guardo, y yo recuerdo que se habían asignado para temas ambientales y de compensación social, si no recuerdo mal, alrededor de 10 o 12 millones de dólares. Y creo que una evaluación que se hizo hace pocos años, esa cifra ya estaba alrededor de 30 millones de dólares. Y además, fíjense ustedes lo que era inyectar 1.200 millones de dólares en estas zonas que hace 20 años, si todavía hoy hay zonas deprimidas económicamente, hace 20 años no se diga cómo era la situación. Y claro, en una población como el Chaco, en la misma Lago Agrio, inyectar tantos cientos de miles de dólares, que además no solamente era el empleo directo en la fase de construcción, que estuvo alrededor de 5 o 7 mil personas en su momento pico, sino todos los empleos indirectos. Yo recuerdo con claridad la cantidad de sitios que se pusieron para dotar de alimentación a esos 5.000 trabajadores. Y le voy a contar todavía una anécdota más pequeñita todavía y aparentemente intrascendente. A lo largo de los 500 kilómetros de la tubería, en las zonas pobladas, se instalaron vulcanizadoras. Sí. Porque fíjese usted la cantidad de maquinaria pesada que había. Y obviamente habían llantas que se dañaban. Y había que repararlas. Porque no había tiempo para esperar comprarla una nueva para poder continuar con la obra de construcción. Y entonces proliferaron las vulcanizadoras a lo largo de estas pequeñas poblaciones en la ruta del OCP. Esto cuento como casi ya anécdota luego de 20 años, pero que sin duda alguna tuvo un impacto enorme en las economías locales. Claro. Buena parte del desarrollo del Lago Agrio, me atrevería a afirmar, se debe a la inyección de dólares que tuvo en la época del OCP. Porque acuérdese usted que la mayor parte de la infraestructura de almacenamiento está en Lago Agrio. Una estación central ahí, hay oficinas, me acuerdo, una estación de bombeo, o sea, ahí se gastó muchísimo dinero en Lago Agrio. Y todo eso en una población relativamente pequeña en esa época significa una inyección de dólares que mueve toda esa economía local y obviamente por efecto inmediato la economía del país.
Dialogando aquí en Huancavelica 8:30 AM con el señor ministro de Energía, ingeniero Bermeo, a las 7:44. En los gobiernos, ingeniero Bermeo, el del señor licenciado Lenín Moreno, él tuvo el acierto de tener un par de ministros de energía buenos, o sea que conocían y conocen la actividad. Y ahora el señor Guillermo Lasso incorpora a otro personaje que conoce muy bien la actividad, que es usted, ingeniero Bermeo. Y en ese orden, el presidente Guillermo Lasso aspira, y le ha dicho a los ecuatorianos, que dentro de sus 4 años de gobierno, él va a duplicar la producción de barriles de petróleo diarios. Teniendo en cuenta, y esto es ya cosecha de acá de nosotros, que usted debe recordar, hace unos 25, 30 años, Colombia no producía petróleo en la cantidad que nosotros ya producíamos. Y resulta que a vuelta de ese periodo, de esos años, Colombia produce 1 millón de barriles, más o menos, de petróleo diarios, y nosotros nos hemos quedado estancados entre los 480, 540 como máximo, etcétera. La pregunta, con su conocimiento, su experiencia, el ministro, ingeniero Bermeo, ¿usted cree que esa aspiración, que es buena, indudablemente, pueda lograrse en estos 4 años de esa aspiración que tiene el presidente Guillermo Lasso? Cleber, déjeme aprovechar la oportunidad, permítame con su venia aprovechar la oportunidad para destacar el liderazgo del presidente Guillermo Lasso. Si con ese liderazgo fuimos capaces, y digo fuimos porque la población se vio beneficiada, de conseguir una vacunación masiva de 9 millones de personas en 100 días, y como insisto, bajo el liderazgo del presidente del gobierno del encuentro, creo que estamos en la ruta correcta para conseguir el 1 millón de barriles. Mucha gente nos critica porque son metas aparentemente inalcanzables. Y así fue con la vacunación. ¿Cuántos detractores hubo con respecto al programa de vacunación? Que el día de ayer, en un acto público en la Plaza Grande de la ciudad de Quito, fue motivo de agradecimiento por parte del gobierno y del gabinete que me honro en ser parte. Y digo detractores porque se dijeron muchísimas cosas respecto a la posibilidad de la vacunación. Inclusive los detractores políticos que nunca pierden la oportunidad para intentar hacer daño. Y digo intentar porque realmente no creo que hagan daño a un gobierno que está apenas 100 días. Creo que es otra cosa importante. Nos piden resultados, nos piden cuentas, y apenas estamos 100 días. Otros estuvieron 10 años. Es decir, apenas estamos 100 días en el gobierno y creo que hemos hecho, hemos hecho muchísimo. Y nuevamente el programa de vacunación es una muestra fehaciente de lo que se puede hacer cuando hay un liderazgo, cuando hay una decisión, cuando hay un equipo de trabajo detrás de esa decisión y hay un país comprometido en sacar adelante. ¿Qué estamos haciendo? Estamos dando los pasos firmes, seguros, subiendo aquellos peldaños para llegar a la producción de 1 millón de barriles, y por eso nos hemos impuesto como tarea de corto plazo, hasta enero, hasta los primeros días de enero, tener un incremento, de 40,000 barriles. Mucha gente dice que es imposible. Bueno, pues el tiempo nos dirá. Lo que sí estamos haciendo nosotros es trabajando incansablemente para llegar a esa meta y de esa forma demostrar al país que cuando hay un liderazgo, que cuando hay un equipo de trabajo, y déjeme aprovechar la oportunidad, por favor, para destacar el equipo de trabajo que tenemos aquí. En este ministerio hay gente comprometida,
gente que no está preocupada del horario ni de los fines de semana, sino del futuro del país. Y nuevamente, permítame una anécdota. Cuando me senté por primera vez con el presidente Lasso, cuando me iba a proponer la cartera de energía, me preguntó, ¿por qué quieres ser ministro? Yo le dije, porque estoy muy preocupado por mi país. Porque yo quiero un mejor país para mis hijos y mis nietos. Y por esa preocupación, dejo la empresa privada donde yo estaba, si se quiere, cómodamente. Dejo la empresa privada y me comprometo a trabajar en un sector complicado, complejo, amplísimo. Ustedes entenderán que tres mini ministerios que hay dentro del mío, energía, hidrocarburos y minería, son pues áreas tremendamente importantes y que sin duda alguna, son fundamentales para el aporte económico de la caja fiscal. Entonces, esa fue mi respuesta al presidente. Aquí estoy yo comprometido por el futuro de mi familia, de mis hijos y de mis nietos. Entonces, aparentemente esa meta de 1 millón suena inalcanzable, suena difícil, el calificativo que sea necesario en este momento. Suena como una utopía, indudablemente, pero cuando estamos escuchando al técnico, al que tiene muchos años en la actividad, que es usted, el ministro Juan Carlos Bermeo, nos hace pensar que eso va a ser una realidad. Pero esa realidad puede ser en tanto en cuanto haya la inversión. Entonces, ahí es cuando quisiéramos escuchar y aprovechar la oportunidad que estamos conversando para que usted nos diga cuántas empresas o transnacionales, corporaciones, etcétera, están ávidas por invertir para poder explotar y lograr esa meta que, como usted lo ha dicho, muchos están escépticos, otros no quisieran que sea así, pero bueno, lo importante es que se han planteado ustedes a la cabeza del presidente Lasso de lograr esa meta en los 4 años de 1 millón de barriles diarios de petróleo. Pero para ello, insisto, con la consulta a usted, la inversión, ¿cómo se dará? Ojalá. Usted. A ver, primero, las inversiones requeridas en el sector hidrocarburífero, como en la minería, como en el área de energía, son inversiones altas, son de alto calado, son de volúmenes de dinero muy importantes para desarrollar las industrias. Y, como lo digo, hidrocarburos no es de excepción. Pero para esto se necesitan algunos elementos, porque la inversión no viene porque sí o porque por obra de gracia o milagro. Esto viene porque se reúnen las condiciones y se brinda la confianza a los inversionistas locales e internacionales. Se brinda la confianza suficiente para hacer la inversión. Y esto parte desde la cabeza. Yo quiero recordar que cuando el presidente Lasso asume la presidencia de la República, el riesgo país cayó cerca de 400 puntos. ¿Esto qué quiere decir? Es un sinónimo de confianza de que el ambiente, de lo que se llama ahora el ecosistema de inversión, está mejorando y de hecho sigue mejorando. Y permítame pasarme a otra área bajo el control del ministerio que yo presido, y que es en minería. En los próximos días se firmarán contratos de garantía de inversiones para fases exploratorias en minería de más de 470 millones de dólares. Y otro contrato para fase de explotación de aproximadamente 300 millones de dólares. Es decir, estos 800 millones de dólares que se invertirán en minería no es simplemente coincidencia del destino o porque se alinearon los astros. Es porque hay un gobierno serio que ha brindado las garantías suficientes, que ha proyectado una imagen internacional de confianza. Y esto se construye en el día a día, Clever. Esto se dan pasos pequeños
para que los inversionistas desde fuera nos miren como un país atractivo para inversiones. Y aquí hay un concepto y una condición fundamental para eso, que es la seguridad jurídica. Aquello que tanto tienen miedo los inversionistas cuando no se da las condiciones para garantizar una seguridad jurídica. Y superado este escollo de la seguridad jurídica, pues vienen otros con otras condiciones, otros requerimientos para la inversión. Pero fundamentalmente parten de una seguridad jurídica, es decir, una confianza en la inversión que se va a hacer. Yo cuando tengo la oportunidad de presentarme ante foros nacionales e internacionales para promover las inversiones en el área petrolera, yo destaco dos cosas. Primero, el ambiente y la seguridad jurídica, la confianza. Y segundo lugar, el dólar. Ustedes me entenderán que un inversionista de fuera, cuando lleva sus capitales a países vecinos, lo primero que hace, aparte de verificar las condiciones del marco jurídico, es cuál es la moneda local en esos países y cuantificar, si es que es posible, el riesgo del diferencial cambiario. En este país no tenemos ese riesgo. Los inversionistas traerán dólares y repatriarán dólares, obviamente pagando los impuestos y acogiéndose a las condiciones tributarias y legales del país. Entonces, ese beneficio, ese plus que le da el Ecuador al inversionista de tener una moneda dura y una moneda que les permita minimizar el riesgo cambiario, sin duda alguna hace que los inversionistas hoy por hoy le miren al Ecuador como un destino preferente de inversiones. Pero para eso hay que adecuar un marco jurídico, para eso hay que dar las condiciones técnicas y legales para la inversión. Y usted recordará, y la audiencia seguramente lo mismo, que el presidente Lasso días atrás promulgó el decreto 95, que lo que hace es recoger la política hidrocarburífera para el país. Es definir un norte, a dónde queremos ir, a dónde queremos apuntar y qué queremos conseguir con lo que está proponiendo el decreto. El decreto no es una declaración de buenas intenciones, como mucha gente y muchos detractores han dicho. O han dicho que no es una política, sino recogen unas ideas sueltas, unas ideas dispersas en un documento que se llama decreto. No, señor, y aquí quiero ser muy enfático. El decreto es probablemente la pieza legislativa referida a hidrocarburos más importante de los últimos años. Un país sin norte en cualquier área, y mucho más en hidrocarburífera, no va a ningún lado, claro. Y lo que hace el decreto es demostrar, mediante acciones, hacia dónde quiere el país dirigirse en materia hidrocarburífera. Nosotros siempre hablamos de 4 pilares en el decreto 95. Una adecuación del marco regulatorio, jurídico, obviamente atracción de inversiones, meternos un poco en la empresa pública para verificar su eficiencia, cómo están los procesos, sus componentes administrativos, y finalmente transparencia. Transparencia, que es un concepto que mucha gente reclama, y yo me adhiero a eso. Yo me adhiero de forma firme y voluntaria. Nosotros tenemos que ser transparentes con nuestra política hidrocarburífera y con los resultados de la aplicación de esa política. Nosotros tenemos que hacer todas las adecuaciones, las modificaciones al marco jurídico, llámese la ley de hidrocarburos, el reglamento para la aplicación de esa ley y otras regulaciones menores que permitan adecuar ese marco a la modernidad de la industria, a las condiciones que la industria demanda, a las condiciones que la industria del petróleo hoy por hoy, frente al cambio climático, frente a cero emisiones de los próximos años 30 o 50, dependiendo del país y de la zona. Frente a esa realidad, el petróleo es hoy, claro, no puede esperar. El petróleo tiene que ser extraído de la tierra hoy, porque bajo tierra, en el subsuelo, no tiene ningún valor, ninguno, y mucho menos aporta para el desarrollo del país. Pero para ello hay que hacer una extracción ambientalmente equilibrada, ambientalmente sostenible y con respeto absoluto a la naturaleza. Valedero, 7 horas 59 minutos, dialogando con el ingeniero Juan Carlos Bermeo, ministro de Energía y Recursos No Renovables. Aprovechando su presencia aquí en los micrófonos de Huancavilca, ministro, 2 preguntas así muy puntuales. La primera,
¿cuántas empresas o corporaciones ya han pedido requisitos o información para invertir en cuanto a exploración y en cuanto a explotación? Y la segunda pregunta, ingeniero Bermeo, es que resulta que el presidente Guillermo Lasso dice: vamos a firmar acuerdos comerciales con el resto del mundo, con todos los países que no tengamos al momento un acuerdo comercial. Y eso significa, ministro, vender, exportar. Muy bien, pero resulta que nosotros tenemos unos costos de producción muy altos, muy onerosos, y eso nos resta competitividad y nos resta competencia en el mercado internacional. Y acá, en la economía doméstica, ministro, tenemos un gasto muy alto en energía eléctrica. Las planillas por el consumo de energía eléctrica cada día se encarecen más, ministro. Y mire usted que tenemos varias hidroeléctricas, al momento ya hemos perdido la cuenta cuáles están operando y cuáles no. Sin embargo, pues estamos afectados por el alto costo, insisto, de las planillas, no solamente en las fábricas, en las industrias, en los locales comerciales, sino en la economía doméstica, ministro, que es la que más debe de preocuparnos, porque hoy por hoy, usted lo sabe, no solamente que la pandemia nos ha atacado y la crisis sanitaria nos ha debilitado, sino también el concierto internacional, porque antes de la pandemia ya la economía no crecía, y después de la pandemia ahora estamos un poco respirando y queremos despegar, pero uno de los factores para despegar es casualmente el costo de producción, y en eso está el factor energía eléctrica. Ingeniero Bermeo, gracias por su opinión. Adelante. Bien, déjeme intentar responderle en la misma secuencia cronológica que usted me ha hecho las consultas. Con relación a las empresas, hay que aclarar que próximamente saldremos con una ronda petrolera que se llama la Intracampos 2. Ya de hecho, hoy por hoy tenemos interés de las mismas empresas que participaron en la ronda Intracampos 1, que fueron aproximadamente 8 empresas internacionales, y adicionalmente otras empresas procedentes de Colombia y de México que estarían interesadas en participar en la ronda Intracampos 2. Y nada más aquí quiero usar un concepto que usted utilizó hace un momento: vender. Una de mis tareas más importantes es vender, ser un marquetero del país. Y yo en todos los foros que me he presentado, nacionales e internacionales, y hoy después de esta charla amena que tengo con ustedes, tengo una presentación con un foro de inversionistas en Washington, probablemente el más importante, que se llama la Casa de las Américas. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciéndole al mundo yo? Este es un país para invertir. La región amazónica nuestra es una región altamente productora de petróleo. Las condiciones económicas están dadas en el país. Hay una moneda dura, hay un dólar de por medio. Vengan, inviertan. Es el momento de la inversión privada porque el país no tiene los recursos para desarrollar su industria hidrocarburífera. Estamos, como usted conoce, haciendo las adecuaciones al marco jurídico, mencionaba yo, y entre ellas el desarrollo de un nuevo contrato que se llama de participación, que no es nuevo en la industria, es un contrato que se lo viene utilizando precisamente desde mi época, Clever, de mi época que usted me recordaba de director nacional de hidrocarburos, de manera que no es nuevo, obviamente adecuado a las condiciones actuales de la industria. Y estamos, como digo, desarrollando ese modelo contractual para que de hoy en adelante todas las rondas petroleras que
saquemos al mercado, se hagan al amparo de este modelo contractual, que lo que establece en resumen es un porcentaje para el Estado ecuatoriano y un porcentaje para el privado, en condiciones justas, equilibradas, en que reflejen las condiciones técnicas y propias y especificaciones de cada campo, es decir, una serie de variables que son tomadas en cuenta para la definición de estos porcentajes. Esto en cuanto a la materia hidrocarburífera. En cuanto a los temas de electricidad que usted ha mencionado, y con justa razón la ciudadanía se preocupa y mira que los costos de la energía son relativamente altos para las economías muchas veces limitadas. Déjeme decirle que el primer decreto con relación a nuestro ministerio fue el decreto número 74, relacionado con las acciones de carácter inmediato que teníamos que tomar, vinculadas a la facturación equivocada, excesiva, como quiera llamarse, de los usuarios de CNEL. Recuerde usted que esto fue a los pocos días del posesionado al presidente Lazo y que yo me hice cargo de esta cartera de Estado. La primera reacción fue inmediata del presidente. A través del decreto nos ordenó una serie de tareas, una serie de acciones encaminadas a modificar ese cálculo efectuado y restituir los valores. ¿Qué es lo que hicimos? Aplicamos esas instrucciones del señor presidente y beneficiamos a 2.5 millones de usuarios, que se dice rápido, pero es un montón de gente. 2.5 millones. Significó para el Estado ecuatoriano devolución de dinero a los usuarios por cerca de 27 millones de dólares. Pero como digo, fue el primer decreto, la primera acción concreta que la cumplimos al 100%. Yo concuerdo con usted, el marco tarifario es un marco que distorsiona al usuario. Es decir, el consumo de energía es uno de los componentes, pero además de esos hay otros terceros, hay peajes de transmisión, peaje de distribución, hay costos asociados vinculados a la energía eléctrica, como por ejemplo tasa de recolección de basura, contribución a los bomberos, ¿sí? Todos aquellos costos que no son necesariamente consumo de energía, Lever. El consumo de energía es un componente, es una de las partes de la tarifa, y todo lo demás son adicionales por cargos varios. Lo que estamos tratando de hacer es racionalizar y evitar esas distorsiones. Y para ello, ¿cuál es la mejor herramienta? Un estudio tarifario justo, un estudio tarifario técnicamente sustentado y que además sea de aplicación nacional, porque lo que no puede ocurrir, perdón, es que tengamos un esquema tarifario en Guayaquil, otro en Manta, otro en Quito, otro en Ambato, casi discrecional en función de los GATS locales. Porque recuerde usted que los GATS locales, por ejemplo, cobran la tasa de recolección de basura a través de la planilla eléctrica. O, por ejemplo, cobran los bomberos a través de la planilla eléctrica. Cuando esa es una responsabilidad única y exclusiva del GAT, de la jurisdicción donde estamos hablando. Entonces, todos estos valores que al final del día distorsionan la tarifa y que son los valores que tiene que el usuario sacar de su bolsillo para acercarse a la ventanilla a pagar, todos tienen que ser racionalizados y entregar a cada uno la competencia que le corresponde. Y en este caso los GATS tendrán que asumir la competencia, que además el propio COTAD lo establece, respecto de estos valores que, voy a usar un término muy quiteño y me disculpa la audiencia, que la empresa le da cobrando. ¿No es cierto? Entonces, el momento que tengamos un estudio tarifario absolutamente técnico, absolutamente apegado a la realidad nacional, absolutamente sí, que evite distorsiones, pues el usuario se sentirá absolutamente también tranquilo, sabiendo que lo que paga es por lo que consume. Muy bien, 8:08. Mi compañero tiene una inquietud para usted, señor ministro. Señor ministro, buenos días. Le voy a formular la pregunta de sus mismas expresiones. Usted ha dicho, el petróleo es hoy, pero resulta de que ese debe estar en un marco regulatorio, es decir, que haya una ley de hidrocarburos reformada, tal como está en el decreto 095, que sirve de respaldo para las inversiones extranjeras, que debería ser para ayer, pero a lo mejor mañana no se puede. ¿Qué tiempo hay que esperar para este marco regulatorio esté listo? Permítame responderle que el marco regulatorio, por lo menos las versiones ya en un borrador avanzado, digámoslo así,
están listos. Hemos hecho, como es natural, un profundo análisis de la ley, un profundo análisis de los contratos de participación. Hemos trabajado intensamente dentro del ministerio y fuera de él para recoger opiniones, para mirar cómo está la industria en el mundo respecto a estos contratos y las adecuaciones que hay que hacer a la ley para permitir precisamente, por ejemplo, permítanme darle un ejemplo a ustedes que son acuciosos periodistas. Hoy por hoy, la ley no permite que se entreguen a la iniciativa privada y a esos contratos de participación que me he referido hace un momento, a campos que están en producción. Entonces, ¿cómo podemos nosotros trasladar los campos que hoy por hoy están en producción a un modelo de participación si la ley no me permite? Entonces, esa es una de las modificaciones fundamentales que estamos proponiendo en la ley, en uno de sus articulados. Es una modificación fundamental que va a permitir que la inversión privada y, obviamente, el beneficio para el Estado ecuatoriano a través de un contrato de participación se pueda dar, que hoy por hoy eso está vedado. De forma tal que, si su pregunta es cuándo, lo estamos haciendo y lo tenemos listo ya. Esto pasará por un análisis jurídico de la Presidencia de la República, pero nuestra tarea ha sido concluida tal y como establece el decreto 95, de ir cumpliendo irrestrictamente aquellos plazos señalados en el decreto. Finalmente, ministro, ¿se han vendido las gasolineras, las estaciones de gasolina que el presidente Guillermo Lasso ha dispuesto o aún están en el proceso de lograrlo? Menos mal que vine preparado, Clever, porque veo que hay preguntas de todo tipo. Y está bien, para eso yo tengo tres áreas importantes en el ministerio y con muchísimo gusto las contesto sin ningún problema y con mucha satisfacción. El proceso de venta de las estaciones de servicio de Petroecuador, que son 45, está avanzando y lo tenemos prácticamente concluido. Pero curiosamente nos faltan unos pocos detalles relacionados con documentos, diría yo, propios de los municipios respecto al registro de la propiedad, respecto al catastro municipal, de donde se han ubicado esas estaciones de servicio, temas relacionados, vinculados, digamos, a terceros, no necesariamente a Petroecuador. Y el proceso de valoración está prácticamente concluido. En las próximas semanas, digo yo, estaremos en el proceso de venta. Hay mucho apetito, como es natural. Son 45 estaciones distribuidas geográficamente en el país, inclusive Galápagos, y pongo un ejemplo, la isla Isabela tiene una. Entonces tiene usted una amplia variedad de ubicaciones de ellas, de esas estaciones, obviamente, como es natural en todo negocio, unas más atractivas que otras, unas con mayores volúmenes de venta que otras, pero esto es lo que tiene Petroecuador, de manera que dando cumplimiento también al decreto 95, en las próximas semanas saldremos ya a la venta de esas estaciones de servicio y, como insisto, hay mucho apetito de las empresas comercializadoras del país para adquirir esas 45 estaciones. Señor ministro, una reflexión nada más de acá. Primero, que esta aspiración de todos los ecuatorianos, y particularmente usted como ministro, el ejecutor, de lograr el 1.000.000 de barriles diarios, ojalá se dé en estos 4 años que vienen. Lo otro, ministro, es que ojalá usted pueda bajar el costo corriente, el gasto corriente del ministerio. Ojalá también, porque usted está al frente de un ministerio muy complejo, muy delicado, con muchos intereses, indudablemente, ¿no? Pero le deseamos éxito y nos hemos alargado porque muy pocas veces tenemos la oportunidad de conversar con un ministro de tanta importancia, en un portafolio, insisto, de tantos intereses. Es el ministerio que mueve el país. Así, por supuesto, entonces, y que es el que aporta más al Producto Interno Bruto. Gracias, ingeniero, y le deseamos éxito, éxito. Y si usted gana,
ganamos todos. ¿Ah? Un abrazo para usted. Gracias, ministro. Muchísimas gracias y nuevamente siempre a las órdenes, pero sobre todo en esta entrevista quiero agradecerles sus bondadosos comentarios y conceptos acerca de este ministerio y de mi gestión. Muy amables a ustedes. Que le vaya muy bien. Que le vaya muy bien.